Shalom mis hermanos y amigos, es una bendición poder conectarme nuevamente en este hermoso día, ¿verdad? El día de la preparación de lo que es el día santo, el día de Shabbat. Le damos gracias, ¿verdad?, al Todopoderoso porque en su misericordia nos ha dado la vida y bueno, nos permite, ¿verdad?, una vez más un día en el cual hemos estrenado la misericordia del bendito sea. Así que, pues, antes de comenzar con nuestro estudio, que va a ser como una segunda parte o va a ir amarrado con el estudio del día de ayer, vamos a orarle a nuestro Padre Eterno para que sea Él con nosotros. Bienvenidos todos los hermanos que se han conectado. Bienvenido, hermano Edwin. Shalom. Baruch atah Adonai, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. En esta hora, Padre, te damos muchas gracias, toda Rabá, gracias. Porque hasta este momento tus misericordias han sido sobre cada una de nuestras vidas. Bendecimos y exaltamos tu nombre por siempre, Padre, porque no hay Elohim, no hay Dios fuera de ti. Tú eres el único Dios, tú eres el único Elohim viviente y todos los dioses de la tierra, lo que la gente llama dioses, no son nada. Son cosas de palo, de verdad, que tú hiciste el mar, los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por eso y a nosotros también, por eso solamente a ti, Padre, te debemos la honra, la gloria y la exaltación. Bendito sea tu nombre y bendecimos también el nombre de nuestro amado Yeshua, nuestro amado Mesías. En su nombre elevamos nuestra oración y que este estudio de esta hora, Padre, seas tú el que hable, que seas tú el que nos ministre a través de tu palabra y permite que cada uno de nosotros podamos ser esa buena tierra. Gracias, Padre. Y decimos amén. Muy bien, hermanos, vamos a hacer una segunda parte, ¿verdad? Yo lo he amarrado con lo que hablábamos el día de ayer. El día de ayer, ¿verdad? Estudiamos pues la segunda parte, o mejor dicho, sí, de la serie que tenemos El Tesoro Escondido, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de Isaac, es decir, de Isaac, el hijo de Abraham, ¿verdad? Y cómo él pues es una figura de nuestro Mesías, ¿verdad? Estamos hablando de las grandezas de la ley de Dios, de las grandezas de la Torah, ¿verdad? Ya hemos dicho, ¿verdad? Muchas veces digo la palabra Torah, ya no digo la traducción, pero creo que sabemos que cuando hablamos de la Torah estamos hablando de la ley, es decir, la ley de Dios. Así que vamos a comenzar, ¿verdad? Bienvenidos los hermanos, mi hermana Sonia Urquiza, también bienvenida, ¿verdad? Y todos los que están conectados en esta hora. Mi hermana Damaris también, ahí voy viendo algunos, ¿verdad? Algunos que están conectados, a otros pues no les puedo saludar así, ¿verdad? Para no desviarme de la enseñanza, pero luego después sus comentarios o preguntas, yo al terminar yo les contesto. Así que la pregunta que teníamos, ¿verdad?, a estudiar en el día de hoy, ¿verdad?, debido a que en el día de ayer pues vimos cómo nuestro padre Abraham, ¿verdad?, nuestro Padre Eterno le pedía a Abraham, ¿verdad?, nuestro Padre en la fe, que llevara a su hijo, ¿verdad?, que le diera a su hijo en sacrificio y cómo él, ¿verdad?, vimos cómo en Génesis 22, él lo llevó, ¿verdad?, lo llevó a sacrificar y pues estuvimos estudiando todo eso como una sombra profética de Yeshua. Ahora, la cuestión es la siguiente, ¿verdad? Porque lo que hizo el Eterno, ¿verdad?, es que cuando nuestro padre Abraham lleva a su hijo, en una manera de metáfora, lo que hizo fue que al momento de que él, ¿verdad?, estaba con el cuchillo ya para sacrificar a Isaac, ¿verdad?, ¿cómo decirles? De una manera simbólica, lo que el Eterno hizo, le tomó el cuchillo a nuestro padre Abraham y 2000 años después, ¿verdad?, el Eterno sacrificó a su propio hijo, ¿verdad? Es decir, si Abraham está dispuesto a darle a su hijo, ¿sí? Vean qué lindo, si tú, Abraham, estás dispuesto a darme a tu hijo, a tu único hijo por mí, ¿verdad? Porque saben que el Eterno siempre nos sale adelante. O sea, nosotros no le podemos dar más al Eterno de lo que Él nos da. Eso me hace recordar cuando David le decía al Eterno, yo quiero construirte una casa, ¿verdad? Y obviamente que logró esa casa, pero el Eterno le dijo, yo te voy a construir una casa a ti también, y una casa que permanecerá para siempre, ¿verdad? Y esa casa sabemos que quien se va a sentar en ese reino es nuestro amado Mesías, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, igual con nuestro padre Abraham, el Eterno dijo, si tú, Abraham, estás
¿verdad? Abraham, mi amigo, está dispuesto a darme a tu hijo, a tu único hijo a quien amas. ¿Sabes qué? Yo estoy dispuesto a dar a mi hijo por ti y por tu descendencia. Y eso es lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 1. Ahí dice la palabra que no vino a salvar a los ángeles, sino que vino a salvar a la descendencia de Abraham, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Abraham fue capaz de darle lo que más amaba. Y vean qué lindo cómo el Eterno en su grande misericordia, ¿verdad? Nos regaló, ¿verdad? Porque si hablamos del tesoro y hablamos del Mesías, es el regalo más grande. Yeshua es el regalo más grande que nosotros podemos tener. Así que de verdad es para estar alegres, es para decir el Eterno, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem significa bendito sea el nombre, o bendito sea su nombre glorioso, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿verdad? En lo que es este tema. Bueno, si el Eterno le dijo, ¿verdad? Que llevara a su hijo a sacrificarlo, aunque de una manera metafórica murió, como estudiamos el día de ayer, pero luego después vemos que nuestro Mesías, pues él murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Padeció, murió y todo lo que sucedió con él, como un sacrificio para el Eterno. Entonces viene la pregunta, ¿verdad? Y esta pregunta la hacen muchísimas personas, inclusive las personas que son, ¿verdad? Anti-Yeshua, por decirlo así, ¿verdad? Y empiezan a decir, no, la verdad que eso está mal, ¿verdad? Porque Dios no acepta sacrificios humanos. Y el Mesías no pudo, quien dicen ellos que es un Mesías, no pudo ser, porque, ¿verdad? Eso no pudo ser acepto ante Dios, porque Él no acepta sacrificios humanos, ¿verdad? Y comienzan a hablar de que los dioses, ¿verdad? Antiguamente lo que hacían los paganos era dar sus hijos a las deidades como sacrificios, y comienzan a decir todo eso. Ahora, vamos a ver por medio de la Escritura si de verdad las Escrituras aprueban, oiga bien, que es decir, un sacrificio de una persona, una muerte de una persona podrá expiar pecados, ¿verdad? Porque siempre tenemos que irnos a las Escrituras, ¿verdad? Para ver de una manera clara y concisa. Lo demás, pues es el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo el que nos ministra. Así que voy a comenzar con esta vamos a ver acá. Oigan bien, esto es increíble. Voy a comenzar con un par de citas de la tradición oral judía. Oigan, estos son comentarios antiguos de vamos a decir, comentarios antiguos de la nación hebrea, es decir, del pueblo de Israel, ¿verdad? Como hablábamos, ¿verdad? Hablar de un Mesías sufriente no es una idea así como cristiana, por decirlo así. Hablar del Mesías sufriente, o el Mashiach ben Yosef, el Mesías que sufre, el Mesías leproso, es una idea totalmente bíblica y es una idea también hebrea. O sea, es una idea judía inclusive, ¿verdad? Porque les voy a citar algunos pasajes, ¿verdad? Algunos son del Talmud, ¿sí? Del Talmud, ya vamos a ver, y otros son, ¿verdad? De lo que se le llaman algunos, vamos a decir, se le dicen sabios de Israel, o sea, personas que, digamos, vivieron en tiempos antiguos, ¿verdad? Y escribieron dentro de lo que es lo que hoy se le llama Talmud. La vez pasada medio explicaba un poquito qué es eso. Ahora, el punto es que lo que es el Talmud es la tradición oral. En el Talmud hay un montón de comentarios de sabios de todas las épocas. Sin embargo, el Talmud tiene lo más puro, que se llama la Mishnah. La Mishnah es la tradición oral que se venía de padre a hijo, que inclusive en el tiempo de Yeshua ya existía, de padre a hijo, pero no se había escrito. Lo demás del Talmud se le llama Gemara. Gemara es como los comentarios de los sabios de las diferentes épocas, de las diferentes generaciones, a lo que la Mishnah, que era lo que estaba de forma oral, pero luego se escribió, porque ellos temieron a que se podía perder, ¿verdad? Podían matar a todos y se podía perder todo eso que ellos venían transmitiendo de padres a hijos. Entonces, dentro de lo que son estos libros judíos antiguos, donde hay un montón de autores, encontramos una serie de comentarios muy interesantes, ¿verdad? Y es que cuando hablamos del pueblo judío, del pueblo de Israel y de los sabios de la antigüedad, ¿verdad? Ellos sabían, ellos tenían en la mente, fíjense bien, la idea de un Mesías sufriente. Hablar, por ejemplo, de Isaías 53, aunque hoy en día, cuando se habla de Isaías 53,
¿verdad? La mayoría del pueblo judío dice, no, el siervo sufriente de Isaías 53 es Israel. Ahora, tiene su historia, ¿verdad? ¿Por qué dicen que es Israel? Esa historia de que es Israel fue más que todo Rashi, otro sabio también de otra época, ¿verdad? El que dijo que era Israel, pero lo hizo principalmente, ¿verdad? Porque la persecución de la Iglesia Católica en contra de los judíos para hacerlos a la fuerza cristiana fue muy fuerte. Entonces él tuvo que decir, en la interpretación de Isaías 53 es que es Israel. Pero en los escritos que vamos a mencionar, en Isaías capítulo 53, ellos sabían perfectamente de que no se está hablando en sí de Israel, sino que se está hablando del Mesías que sufre, el Mesías que viene y toma el castigo de nosotros y lo pone sobre él, y por sus llagas hemos sido nosotros sanados, y él es el castigo de nuestra paz. Entonces eso es lo que se comenta, ¿verdad? En algunos en libros, ¿verdad?, que estoy mencionando acá, que ya lo vamos a leer, y es increíble lo que uno mira dentro de la misma tradición oral, ¿verdad? Y es el primero, fíjense bien, esto se encuentra en el Talmud, en el tratado Sukkah 52a. Usted puede inclusive poner en internet luego Talmud, tratado Sukkah, así, SU, 2K y una A y una H, 52a, y se va a ver qué es lo que dice, ¿verdad? Esto no, lo que estoy hablando acá no me lo estoy inventando. Vean lo que dice acá, dice, el Mesías, hijo de José, el Mashiach ben Yosef, fue asesinado. Oiga, fue asesinado. Y esto, como está escrito, oiga bien, eso está escrito ahí en el Talmud, como está escrito, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito. Este es Talmud y está hablando del Mashiach ben Yosef, que fue muerto, y está aludiendo el pasaje que está en Zacarías capítulo 12, verso 10, donde dice, y mirarán a mí a quien traspasaron, porque a veces parece que es una idea cristiana, pero no lo es. O sea, estas son ideas, estoy hablando palabras que están en libros judíos actuales, que fueron dichas por judíos de hace miles de años. Entonces, en este caso, voy a repetir lo que dice el tratado de Talmud Sukkah 52a, el Mashiach ben Yosef fue asesinado, como está escrito, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito. Vea qué increíble revelación. Voy a atacarlos otro pasaje, y esto lo tenemos en otra serie de libros judíos también, ¿verdad? Y se llama Shemot Rabbah. Hay Bereshit Rabbah, Shemot Rabbah, Vaikra Rabbah, Bemidbar Rabbah, Devarim Rabbah, pero en este caso, o sea, les acabo de mencionar Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Eso lo dije en hebreo. Entonces, pero acá en el libro que se llama Shemot Rabbah, en la parte de Terumá, o sea, de las ofrendas, Terumá 35:4, dice lo siguiente, vea usted, Moisés le dijo al Eterno, oiga, Moisés le dijo al Eterno, ¿no vendrá un tiempo cuando Israel no tendrá tabernáculo ni templo? Vea, la respuesta divina fue, oiga, para entonces yo tomaré un hombre justo a favor de ellos, y entonces les perdonaré sus pecados. Increíble, increíble. O sea, qué tremenda revelación. Voy a repetir lo que dice Shemot Rabbah Terumá 35:4. Moisés le dijo al Eterno, ¿no vendrá un tiempo cuando Israel no tendrá tabernáculo ni templo? Hoy en día, ¿verdad? Sabemos de que pues no hay templo, ¿verdad? Y se dice, ¿verdad?, de que pues obviamente al no haber templo, las ofrendas diarias no están, o sea, los sacrificios no están, ¿verdad? Entonces se dice, ¿verdad? Luego hay se le llama, si no me equivoco, el concilio de Yavne, ¿verdad?, donde se reúnen los judíos, obviamente ellos, ¿verdad?, que no habían creído en Yeshua, allá por el siglo I, año 90 después del Mesías más o menos, ¿verdad? Y ellos determinan, es decir, ¿cómo vamos a hacer ahora? No hay templo, el templo está destruido, las ofrendas no están. Entonces ellos llegaron a la determinación y dijeron, bueno, la verdad que lo que vamos a hacer es de que lo que van a sustituir las ofrendas, ¿verdad?, van a ser las oraciones, ¿verdad?, los rezos diarios, como le llaman, ¿verdad?, y adicionalmente también la sedaká, es decir, ayudar al prójimo, ¿verdad? Entonces eso va a ser lo que va a sustituir a los sacrificios diarios. Ahora, hay un problema, y no quiere decir que no vamos a orar 3 veces al día como lo hacía Daniel, muy bien,
¿verdad? Inclusive se dice que Abraham, Isaac y Jacob, y hay unos pasajes ahí, ¿verdad? Que cada uno, Abraham oraba por la mañana, Isaac por la tarde y Jacob por la noche, ¿verdad? Pero el punto es de verdad, y aquí, o sea, esto que acabo de mencionar, el hecho de ayudar al prójimo y todo, eso siempre ha estado. O sea, en el tiempo de que estaban las ofrendas diarias, el hecho ¿cómo decir?, de ayudar a los demás, eso siempre ha estado. Las oraciones, eso también ha estado. Ya Daniel lo hacía y todo, o sea, es algo que como repetía, pues un día de estos decía, ¿verdad? Hablamos de Shaharit por la mañana, ¿verdad? Minjá por la tarde, así se le llama, ¿verdad? Y Arbit por la noche, las 3 oraciones. Ahora, pero la cuestión es la siguiente, o sea, no podemos decir que esto sustituye a los animalitos, a los sacrificios diarios, porque eso ya se hacía cuando se hacían los sacrificios diarios. Entonces, por eso es la pregunta acá de Moisés al Eterno en este libro. Dice que Moisés le dijo, no vendrá un tiempo cuando Israel no tendrá tabernáculo ni templo. La respuesta divina fue, para entonces yo tomaré un hombre justo a favor de ellos y les perdonaré todos sus pecados. Llevamos 2000 años ya de que no hay templo. Y la pregunta es, ¿y los pecados de todo Israel y los de todo el mundo? ¿Verdad? Porque en realidad, cuando hablamos del templo, no solamente expiaba los pecados de Israel, ¿verdad? Durante la fiesta de los tabernáculos había un evento, ¿verdad?, donde cada día se sacrificaban una serie de toros, ¿verdad? Eso está en el libro de Números, ¿verdad? Donde comienzan sacrificando el primer día 13, el segundo día 12, el tercer día 11, el cuarto día 10, el quinto día 9, el sexto día 8 y el séptimo día 7, de una manera ascendente, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, y al sumar, eso está en Números, ¿verdad? Si alguien quisiera la cita, después se la puedo dar, ¿verdad? Al sumar 7 más 8 más 9 más 10 más 11 más 12 más 13, los 7 días de Sukkot da 70, ¿verdad? Que es en alusión a las 70 naciones que habían antes, ¿verdad? El número 70 alude siempre en la Biblia a las naciones gentiles, así como cuando Israel llega a un lugar llamado Elim y dice que allí habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, ¿verdad? Esas 12 fuentes de agua representan las 12 tribus de Israel, las 12 tribus, y las 70 palmeras representan las 70 naciones existentes en aquella época, ¿verdad? Inclusive la tierra fue dada a los hijos de Israel, o fue dada a las naciones, perdón, de acuerdo al número de los hijos de Israel. Eso también es otro texto. Ahora, ¿cuántos fueron los hijos de Israel que entraron a Egipto? 70. Bueno, no ese es el tema, pero estoy mencionando esto porque cabe mencionarlo por lo que estamos estudiando. Entonces, la respuesta divina fue, dice, entonces yo tomaré un hombre justo a favor de ellos y entonces les perdonaré sus pecados. Vea usted, es decir, el templo está destruido, las ofrendas no están, pero justamente antes de que el templo fuera destruido, nuestro Mesías fue puesto en el madero, justo a tiempo, ¿verdad? Justo a tiempo. De hecho, el libro de Génesis dice allá en la bendición, Génesis 49, cuando se le da la bendición a Judá, dice, no será quitado el cetro de ti, Judá, hasta que venga Shiloh. Esa autoridad en el tiempo del Mesías ya, lamentablemente, ya el pueblo, bueno, y esto pues algo que aún los mismos escritos antiguos hablan acerca de ello, ¿verdad? De que ya en el tiempo del Mesías, el pueblo, digamos, la nación o la casa de Judá, ya había perdido el poder sobre la vida y la muerte. No podían ellos matar a alguien, ¿verdad? Cuando se ve en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que apedreaban a alguien era de manera ilegal. Eran ellos, el pueblo, que se tomaba eso sobre sí, pero no podían, ¿verdad? De hecho, cuando pasó lo que pasó con nuestro Mesías, ¿verdad? Tuvieron que ir a donde Pilato y a uno y a otro, ¿verdad? Porque ellos no podían, habían perdido esa autoridad, ¿verdad? Lo mismo con Pablo, también andaban por aquí, por allá y lo llevaban ante los... O sea, se había perdido, ya legalmente estaba perdido el cetro, pero el Mesías estaba ahí, llegó justamente a tiempo, y de eso también hay registros dentro de lo que es la tradición oral. Entonces, vamos a ver un tercer comentario. Esto está escrito por un rabino, ¿verdad? Que se llamó, también cuenta dentro de los llamados sabios de Israel, se llamó Isaac Arbabanel, y está escrito en un libro que se llama Meshijot 2.1, Meshijot 2.1, o sea, Mesías en plural, y capítulo 2, verso 1, dice así, el Mesías, oiga bien lo que dice, el Mesías tendrá que morir
a fin de purificar del pecado. Y vamos a tomar las escrituras para iniciar nuestro tema, ¿verdad? Todo esto ahorita es una introducción. Daniel capítulo 9 y el verso 26. Daniel capítulo 9 y el verso 26. Dice así la palabra del Eterno. Dice: y después de las 62 semanas, oiga bien, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe. Bueno, a ver, se está, confírmeme si se está viendo o se perdió la señal. ¿Sí? ¿Se está viendo? Por un momento parece que perdimos la señal. Bueno, continuemos. Dijimos, ¿verdad? En Daniel, tenemos aquí Daniel. Estábamos leyendo Daniel capítulo 9 y verso 26, ¿verdad? Dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esta profecía obviamente alude a las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? No vamos a hablar ahorita del tema de las 70 semanas, pero sí de lo que está escrito acá en el verso 26, ¿verdad? Donde dice que el Mesías deberá morir, ¿verdad? Eso es lo que se cumplió en nuestro Mesías. Ahora, tal como venimos hablando, ¿verdad? Acepta el Eterno la expiación de la vida humana como, oiga bien, como propiciación o como ofrenda para perdón de pecados. Esa es la pregunta. ¿Se acepta el Eterno? Porque obviamente sabíamos nosotros de que, pues obviamente los animalitos, ¿verdad?, que se sacrificaban antiguamente opacaban el pecado. O sea, obviamente todo apuntaba al Mesías, ¿verdad? Pero no animalitos, sino personas. La muerte de personas puede expiar algún pecado, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Para aquellas personas que piensan, ¿verdad?, de que el Eterno no acepta el sacrificio, ¿verdad?, o la muerte de una persona como expiación. La palabra expiación significa perdón, ¿verdad? Como perdón de pecados. Esa es la pregunta que estamos queriendo considerar, ¿verdad? Para eso nos vamos a ir, vamos a ver ahorita. Permítanme. Vamos a irnos a las escrituras. Permítanme, estoy viendo aquí hay unas diapositivas que no se me copiaron. Quiero revisar acá así rapidito, ¿verdad? Para no perder mucho tiempo. Veamos acá. Vamos a ver una serie de ejemplos en el Antiguo Testamento, o sea, en el Tanakh, ¿verdad? Lo primero, vamos a irnos al libro de Números, capítulo 25 y verso 4. Números, o libro de Bemidbar, si usted lo quiere decir en hebreo, puede decir Bemidbar, y si no, pues simplemente diga Números. Números, capítulo 25, verso 4. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice así: y el Eterno dijo a Moisés, ¿verdad? Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. Vea, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, al comenzar a leer todo lo que está pasando acá, ¿verdad? Sucede de que tenemos ahí, ¿verdad?, a dos pueblos. Tenemos ahí, si no me equivoco, las moabitas con creo que las amonitas, ¿verdad? Vinieron ellas, ¿verdad? Y provocaron a los hijos de Israel, ¿verdad? Y comenzaron a meterse con ellas, ¿verdad?, los israelitas. Entonces la cuestión es que aquello se volvió, se volvió
para el Eterno, o sea, una cosa, obviamente el pecado para el Eterno pues es una cosa que el Eterno lo abomina en gran manera, ¿verdad? Entonces el Eterno lo que le dice a Moisés, ¿verdad? Por lo que está pasando, por lo que el pueblo está cometiendo, por el pecado de fornicación con estas mujeres de los otros pueblos, lo que el Eterno le dice, oiga bien lo que le dice, número 25:4, y dijo el Eterno a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo, fíjense bien, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Eterno delante del sol. Oiga bien, y el ardor de la ira se apartará de Israel. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que el Eterno le está diciendo, a causa del pecado del pueblo, ¿verdad? Porque en este caso, los líderes, ¿verdad? Y los líderes tenían también cierta culpa porque eran los que tenían que ver que el pueblo no, ¿cómo decir? Cada líder tenía su parte, ¿no? A la cual ellos podían controlar y no hicieron nada. Entonces, el Eterno está pidiendo que ahorquen a los líderes. ¿Y qué va a pasar cuando estos líderes mueran? Bueno, van a servir de expiación. Es decir, a través de la muerte de estos hombres, ¿qué va a pasar con la ira del Eterno? Se va a disipar. La ira del Eterno se va a disipar. Es decir, que si no, van a morir todos. Así de sencillo. Los voy a matar a todos, ¿verdad? Ahora, pues ante lo que estamos leyendo acá, pasa de que, pues obviamente, de acuerdo a la Escritura, no ahorcan a los líderes, ¿verdad? No ahorcan a los líderes y más adelantito, ¿verdad? Nos dicen en el 25:7, vamos a ver lo que dice acá. Número 25:7, solo quiero ver aquí con la Escritura. Números 25:7 nos cuenta, fíjense bien, la palabra del Eterno, que la mortandad ya había comenzado. Quiero ver acá. La mortandad, es decir, la ira del Eterno ya estaba sobre el pueblo. Vamos a ver. Vamos a leerlo quizás desde el 25:1. Dice así, Números 25:1. Dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las moabitas, las cuales invitaban al pueblo, verso 2, a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor del Eterno se encendió contra Israel, verso 4. Y el Eterno dijo a Moisés, aquí, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Eterno delante del sol, y el ardor de la ira del Eterno se apartará de Israel. Aquí es donde vemos que el Eterno está pidiendo que a los líderes, ¿verdad?, a los príncipes los ahorquen. ¿Y qué va a pasar cuando los ahorquen? Van a morir. Y cuando mueran, obviamente, ¿qué va a pasar? El Eterno va a perdonar al pueblo. O sea, la ira del Eterno se va a menguar. ¿Qué es lo que iba a pasar si hacían esto con los líderes? La muerte de estos hombres iba a traer expiación para todo Israel, perdón para todo Israel. Estamos viendo esto a través de las Escrituras para que entendamos el sacrificio expiatorio de Yeshua. Que el Eterno nos ilumine, para que entendamos su palabra. Su palabra es fuego, su palabra es como martillo que quebranta la piedra. De verdad, su palabra es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso solo lo puede hacer la palabra. La palabra arde en nosotros como fuego aunque muchas veces estemos escuchando algo, ¿verdad? Y quizás tengamos tal vez 1000 preguntas. No, tal vez unas 15 preguntas, ¿verdad? Pero algo dentro de sí, ese fuego le dice que aquello es verdad. Y eso se llama el Espíritu obrando en nuestras vidas. Ese es el Ruach HaKodesh, el poder de la unción del Espíritu obrando en nuestra vida a través de la palabra. Entonces, podemos observar acá en el verso 5, donde dice, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y dice, y aquí un varón de los hijos de Israel, verso 6,
vino y trajo una madianita a sus hermanos a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Vea, increíblemente era un príncipe, y a los ojos de, o sea, es decir, ya descaradamente, o sea, así, a los ojos de Moisés, que me vea y que me importa, y el pueblo a mí no me interesa, ¿verdad? Y entró a fornicar con esta mujer. Vea, y luego dice la escritura, verso 7, estamos leyendo en Números, capítulo 25, verso 7, y lo vio Pinjas, el nombre que aparece Fines, Pinjas es en hebreo, hijo de Eleazar, o Pinjas ben Eleazar, hijo del Cohen, o sea, del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, oiga bien, y fue tras el varón de Israel a la tienda. Bueno, entró y ambos estaban en el acto, y dice la palabra acá, y los alanceó a ambos, o sea, los hizo traspasados con la lanza, al varón de Israel y a la mujer por el vientre. ¿Y qué sucedió? Vean lo que sucedió cuando Pinjas, ese celo de Dios, cesó la mortandad. Qué increíble, cesó la mortandad. O sea, en otras palabras, ¿qué fue lo que hizo Pinjas al matar a Zimri y a Cosbi? ¿Verdad? O sea, la ira del Eterno, con la muerte de ellos dos, la ira del Eterno se apaciguó. ¿Qué hizo Zimri con estos dos? Hizo expiación. Fíjense, y estamos hablando de personas injustas, porque estaban haciendo algo malo, injustas, y sirvió de expiación para detener la ira del Eterno. ¿Cuánto más la muerte de un justo? Baruch Hashem. ¿Cuánto más la muerte de un justo? Vea, sigamos leyendo. Dice, ¿verdad? Porque sucede de que la ira del Eterno ya había comenzado el Eterno a matar a los hijos de Israel, y iba parejito, iba 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, y cuando este hombre Pinjas hizo esto, ¿verdad? Iba ya por 24,000, y si el hombre no toma valor y no sacrifica a estos dos, ¿verdad? A esta pareja, ¿qué hubiese pasado? Todo Israel se hubiera muerto, porque el Eterno iba arrasando con todos, ¿verdad? El Eterno iba arrasando con todos. Bienvenida, Dalis. Estamos en el tema, si el Eterno acepta la muerte de una persona como sacrificio por la expiación del pecado, ¿verdad? Así que, pues, vamos a continuar luego, pues, lo que ven el video ahorita y posteriormente, lo comienzan a ver desde el principio. Baruch Hashem. Bueno, entonces, lo que dice la escritura acá en el verso 7, es de que, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, estamos en Números capítulo 25 y el verso 7, y dice, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza donde estaban ambos, ¿verdad? Zimri y Cosbi, y los mató a los dos. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué pasó cuando él mata a esta pareja? ¿Qué pasó? La ira del Eterno se detuvo, y aquellos que iban muriendo de 1000 en 1000 llegó hasta 24,000. ¿Qué sucedió? Repito, la muerte de Zimri y Cosbi sirvió como expiación. Dos personas, no son animalitos ellos, dos personas, estaban actuando como animalitos, sí, pero eran dos personas, ¿verdad? Por sus instintos se habían dejado ir. Y personas injustas. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué pasó con la ira del Eterno? Menguó. Oiga, y dos personas injustas. Por eso digo, cuanto más la muerte de un justo. Cuanto más la muerte de un justo. Entonces, sigamos leyendo acá. Dice, vamos a ver, en el verso 9, y murieron en aquella mortandad 24,000. Dice, Pinjas o Fines, hijo de Eleazar, verso 11, hijo del sacerdote Aarón, oiga bien, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel.
Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, verso 13, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Estamos leyendo el verso 13. Luego dice, por cuanto tuvo celo por su Elohim, por su Dios, e hizo, ¿qué cosa hizo? Expiación por los hijos de Israel. Baruch Hashem, bendito sea el nombre del Eterno. ¿Qué hizo? De acuerdo al verso 13, hizo expiación. Es decir, la muerte de estos dos hombres sirvió como expiación por el pecado. Y estamos de esta pareja. Cuanto más la muerte de un justo, cuanto más la muerte del Hijo del Eterno, de nuestro Mesías, Yeshua. Entonces, y estamos viendo ejemplos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Tanakh, ¿verdad? Para que podamos observar cómo el Eterno perdona el pecado, ¿verdad? Y estamos viendo, ¿verdad? Si, ¿verdad? De acuerdo a lo que estudiamos el día de ayer, que el Eterno pide que nuestro padre Abraham lleve a su hijo a sacrificar, ¿verdad? Y sabemos que es una tipología o una sombra profética de Yeshua, cuando él iba a morir, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo, ¿verdad? Porque tenemos que ver ejemplos en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para entender perfectamente la obra que hizo nuestro amado Mesías en la cruz del Calvario. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a irnos a Números capítulo 35. Números capítulo 35, verso 25. ¿Verdad? Abramos nuestras escrituras y vayamos al libro de Números capítulo 35 y el verso 25. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Cuarto libro de la Biblia. Cuarto libro de la Torá, porque la Torá tiene 5 libros. La ley de Dios. Dice así, Números 35, 25. Miren, la Biblia, antes de leer el pasaje, les voy a contar un poquito, ¿verdad? En aquel tiempo existían lugares que, habían muchos lugares, ¿verdad? Donde llevaban a las personas, y esos lugares, vamos a decir, eran ciudades, oiga bien, son llamadas ciudades de refugio, porque en estas ciudades llevaban a ciertas personas, es decir, obviamente, no, si una persona la encontraban culpable, se moría, ¿verdad? Pero, o sea, culpable, cuando lo hizo con alevosía y premeditación. Pero cuando la persona era juzgada y la persona había, por ejemplo, matado a otra persona, pero no lo había hecho intencional, sino que, entre comillas, fue un accidente, la Biblia dice que el Eterno lo puso en sus manos, ¿verdad? Esta persona era llevada a una ciudad de refugio. Y esa ciudad, vamos a decir que era como una cárcel, no como una cárcel de la de hoy. Lo único que es como decir, como arresto, pero no domiciliar, ¿no? Que arresto, ¿cómo le podría llamar? Arrestos, ay, no sé, tengo que inventarme una palabra. La persona estaba arrestada, ¿verdad? Y podía estar solamente en la ciudad, no podía salir de la ciudad, de esa ciudad. Ahí tenía que estar, en esa ciudad de refugio. Y ahí tenía que estar, oiga bien, no podía, los familiares de la persona que él había matado, si esta persona salía de la ciudad de refugio, los familiares podían matarlo. Entonces esta persona mejor se estaba ahí, porque ahí ellos no podían llegar, no era legal, que ahí no podían llegar, no le podían hacer nada. Entonces estaba a salvo en una ciudad de refugio. Pero las escrituras, ¿verdad?, nos dicen de que, o sea, había, ¿verdad?, había algo, bueno, Dalí me dice claustro, bueno, imagino que claustro debe ser eso, ¿verdad?, que no puede salir de la ciudad, pero lo que quiero mencionarles es que esta persona que estaba en la ciudad de refugio, solamente había en una situación,
O sea, solamente si pasaba algo, esta persona podía salir de la ciudad de refugio y ser libre. Y ser libre sin que los familiares de la persona que habías asesinado le hicieran algo. Legalmente era libre. Solamente una cosa pues, podía pasar. Y eso es lo que aparece en el libro de Números, capítulo 35 y el verso 25. Quisiera que, por favor, fuéramos a las Escrituras y leyéramos la palabra de nuestro Padre Eterno. Números, capítulo 35 y el verso 25. No le puedo decir que me digan amén cuando lo encuentre porque no lo voy a oír. Pero vamos a pensar que están diciendo amén. Dice así: y la congregación librará, oiga bien, al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio. Oiga, voy a repetir, estamos leyendo Números 35, 25. Y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a la ciudad, a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado. Vea, y luego dice, y morará en ella, o sea, es decir, en la ciudad de refugio, oiga, hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Vea usted, ¿qué sucedía? Estas personas permanecían en la ciudad de refugio toda su vida, y la única manera que ellos podían ser libres, ¿verdad? Y que sin que nadie les hiciera algo, es que el sumo o el Cohen Hagadol, como se dice en hebreo, el sumo sacerdote, muriera. Si el sumo sacerdote moría, las personas que estaban en las ciudades de refugio eran libres. Así que todo Israel amaba al sumo sacerdote, ¿verdad? Pero aquí sí que había una cosa así como, pues me imagino yo, no sé, un sentimiento encontrado, ¿no? O sea, sí lo amamos, ¿verdad? Pero a la misma vez quizás, pues por ser libres, más de alguno que quería pues sí, que ya partiera, ¿no? Que se fuera al más allá. Pues justamente cuando el sumo sacerdote moría, oiga bien, las personas eran libres. ¿Qué estamos viendo acá? Que la muerte, fíjense bien, la muerte del sumo sacerdote obraba como expiación para que estas personas fueran perdonadas. Fíjense bien, para que estas personas fueran perdonadas. O sea, la muerte del sumo sacerdote, ¿verdad? Y estamos hablando del sumo sacerdote, ¿verdad? Y estamos hablando del sumo sacerdote, ¿verdad? Del sacerdocio levítico, ¿verdad? Y estamos hablando de Yeshua como el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, ¿verdad? Que por cierto, muy pronto yo creería que ese va a ser uno de los estudios luego que vamos a estudiar, el sacerdocio levítico versus el sacerdocio de Melquisedec. Son temas fascinantes, de verdad. Baruch Hashem por su palabra, por su verdad que nos da en estos tiempos, la cual nos hace vivir, de verdad, es la que nos hace vivir y hace que nuestro cuerpo de verdad se sienta vivo, se sienta que estamos vivos, y es bonito de verdad sentir esa presencia del Espíritu que llena nuestras vidas, que llena nuestras almas, y aunque pues afuera el mundo está angustiado, increíblemente nosotros tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Shalom, ese shalom lo hace a usted vivir confiado. Ese shalom lo hace a usted sentirse de verdad que está protegido, y protegido no por dos policías, porque la Escritura dice que si el Eterno no cuida, en vano cuida la guardia, sino protegido por los ángeles del Eterno, hay una promesa donde dice que el Eterno enviará, ¿qué cosa? A sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. También dice la Escritura, el ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿verdad? Y de verdad que el hecho de que el Eterno, pues, ¿verdad?, nos ha amado con amor eterno y nos está bendiciendo con el conocimiento de su palabra, el cual, oiga bien, ¿qué es lo que hace conocer su palabra? Eso es un verdadero alimento para nuestra vida. Estamos alimentándonos. ¿Y qué pasa cuando estamos alimentándonos con la palabra que viene de arriba? Nuestra fe aumenta. Baruch Hashem, nuestra fe aumenta. Por esto es necesario, oiga bien, entender estas situaciones, ¿verdad? Y principalmente acá, ¿verdad? Donde estamos viendo en Números 35, 25, ¿verdad? Donde dice que hasta que el sumo sacerdote muriera,
aquellos que estaban en las ciudades de refugio, ¿qué iba a pasar con ellos? Iban a ser liberados, ¿verdad? Así que vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo y nos vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 21, verso 1. 21:1. Saludos a nuestro hermano Santiago, que estamos pendientes con el estudio, ¿verdad? Pero aquí creo que podemos cumplir, ¿verdad? Lo que dijimos un día que íbamos a estudiar, de siempre imprimiendo. Baruch Hashem. 2 de Samuel, capítulo 21 y verso 1. Dice así. Oiga bien lo que dice. Hubo hambre en los días de David por 3 años. 2 de Samuel, capítulo 21, verso 1. Oiga bien, hubo hambre en los días de David por 3 años. ¿Verdad? En Israel, Jerusalén. Consecutivos, uno tras otro. Y David consultó al Eterno. ¿Verdad? O sea, es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos ha venido esta hambruna? Ya llevamos 1, 2, 3. Y cuando estamos hablando de estas hambrunas en Israel, eran hambrunas terribles. Que la gente inclusive hasta pensaba en comerse hasta sus propios hijos. Hay una historia ahí de una persona que se come hasta su hijo. O sea, eran hambrunas de las que nosotros no hemos visto. De verdad, no hemos llegado hasta donde asustan. Estas hambrunas que se cuentan en la Biblia eran hambrunas terribles, ¿verdad? Y dice la Escritura acá, por lo menos en los países de acá de Latinoamérica, ¿no? Sí, sin embargo, se dice que hay países, ¿verdad? En África, donde han habido, y sé que existe todavía hambre en el mundo, ¿verdad? En ciertos países. Pero dice acá que hubo hambre en el tiempo de David por 3 años consecutivos. Y dice, y David consultó al Eterno, y el Eterno le dijo, oigan lo que le dijo, es por causa de Saúl. O sea, Saúl ya estaba muerto acá, pero es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Fíjense bien, el Eterno le está diciendo la razón. ¿Qué es lo que está pasando? Le dice David, ¿por qué nos han venido 3 años de hambre? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y el Eterno le contesta, es por Saúl, ¿verdad? Porque hicieron un pacto con los gabaonitas en el tiempo de Josué, ¿verdad? Ellos por cierto, se vistieron, ¿verdad?, de otros, pero al final hicieron un pacto y quedaron que iban a servir a los hijos de Israel como los que acarreaban el agua y partían la leña. Pero Saúl infringió eso, ¿verdad? Y les hizo daño. Entonces, ¿qué pasó con los gabaonitas? Los gabaonitas los gabaonitas pusieron el clamor en el cielo. Oiga bien, en aquel que todo lo oye, en aquel que todo lo ve, en aquel que no, que no va a dar por inocente al culpable, en aquel que está con sus oídos, ¿verdad?, puestos y con sus ojos puestos en todo lugar y no puede ser burlado. El Eterno lo sabe todo, ¿verdad? Esto echémonos a la bolsa, porque el hecho de que usted y yo, ¿verdad?, pues seamos de una manera en un lugar y seamos de otra manera en otro lugar, o le mostremos una cara a una persona y luego mostremos otra cara a otra persona, o le mostremos una cara al Eterno y luego seamos otra, el Eterno le llama hipocresía y el Eterno abomina la gente hipócrita. O sea, no le agrada la hipocresía. Es algo tremendo. Entonces, lo que dice acá, ¿verdad?, es de que David, ¿verdad?, le pregunta al Eterno, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Llevamos ya 12, ¿verdad? No sabemos por qué. El Eterno le contesta rápido y le dice, es por Saúl, ¿verdad? Es por Saúl. Y Saúl, ¿verdad?, el pacto que se hizo con los gabaonitas no lo respetó, ¿verdad? Entonces David, aquí en 2 de Samuel, en el verso 5 del capítulo 21 que estamos leyendo, 21:5, vea, dice así, ellos respondieron al rey, o sea, es decir, vino David, ¿verdad? Y va donde los gabaonitas y les dice, ¿verdad?, ¿qué quieren que hagamos, ¿verdad?, para compensar ese daño? ¿Qué quieren que hagamos? Y vienen los gabaonitas y vea lo que les dicen. Ellos respondieron al rey, 2 de Samuel 21:5, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Vea,
Segunda de Samuel 21:6. Vean lo que le piden a David. Désennos 7 hombres de sus hijos, para que los ahorquemos delante del Eterno. Y en Gabaa de Saúl, él escogió del Eterno, y el rey le dijo, yo los daré. O sea, en otras palabras, la ira del Eterno estaba sobre todo Israel. Había habido un hambre, o sea, 1 año de hambre, 2 años de hambre y 3 años de hambre. 3 años de hambre. ¿Por qué pasó? ¿Por qué vino el hambre hacia Israel? ¿Por qué el Eterno mandó ese castigo? ¿Por qué la ira del Eterno era con los hijos de Israel? Porque los gabaonitas habían clamado por injusticia. O sea, había injusticia de parte del rey Saúl con ellos, que los había querido exterminar de todo el territorio. Y ellos clamaron al Eterno. ¿Y qué hizo el Eterno? Respondió. Y la ira del Eterno era sobre todo Israel. Y es por eso que David le clama al Eterno, no sé, ¿qué está pasando? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Verdad? ¿Qué hemos hecho mal? Y bueno, si nosotros podemos observar acá, dice en el verso 6, désennos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos, y también para que los ahorquemos delante del Eterno. Y bueno, dice la Escritura que David accedió y ¿qué hizo? Se los dio. Fíjense bien, se los dio. Se los dio. ¿Se recuerda qué pasó con Acán? Miren, Josué había llegado a Jericó, y Acán se había llevado un lingote de oro y un manto babilónico, cuando el Eterno había dicho que era prohibido que tomaran algo de esa ciudad, porque era la primera ciudad. Entonces lo que tomara el oro y eso iba a servir, es como una primicia para el Eterno. Pero ellos vinieron, este hombre vino y se llevó un manto babilónico y un lingote de oro. ¿Qué sucedió cuando Josué manda un grupo de valientes a la ciudad de Jai? Venían que los habían derrotado, ¿verdad? ¿Y por qué los habían derrotado? ¿Por qué? Viene el Eterno Josué le pregunta, ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y viene el Eterno y alguien infringió el pacto y tomó algo que no debía. Fíjense bien, por eso había venido la ira del Eterno. Ahora, ¿qué hizo Josué? Comenzó a investigar, dio con el culpable y vinieron y tomaron a Acán y a su familia, los apedrearon y los quemaron. Ahí se acabó la ira. Lamentablemente. Segunda de Samuel capítulo 21, verso 13. Dice así, siguiendo lo que estamos ahorita leyendo. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo. Y recogieron también los huesos de los ahorcados. O sea, los ahorcaron a los 12 hijos de Saúl. Verso 14. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Ahora, vean lo que pasó después. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Qué pasó? Que la muerte de los hijos de Saúl, fíjense bien, no estamos hablando de personas justas, ¿verdad? O sea, personas normales, ¿verdad? Pero dice la Escritura que después de que murieron estas personas, ¿qué pasó con la ira del Eterno? Se apartó de Israel. Se apartó de Israel. ¿Y qué sucedió? El hambre se fue de Israel. La muerte de estos 7 hombres sirvió como expiación para que el Eterno apartara su ira de los hijos de Israel, ya que llevaban 3 años que la tierra no producía. El hambre era tremenda. Eso es lo que estamos encontrando dentro de las Escrituras, y ver cómo el Eterno perdona el pecado. Ahora, en el caso de nosotros, ¿qué tuviera que haber pasado? ¿Sabe? Todos nosotros dice que merecíamos la muerte. Todos nosotros, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que dice la Escritura que Dios hizo? Mandó a su Hijo unigénito. No para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y allí leemos Isaías 53. Lo que nos dice es que él, oiga bien, Yeshua tomó nuestro lugar y murió por nosotros.
Es decir, nosotros deberíamos de morir, pero murió Él. Él tomó el lugar nuestro, fíjense, el que nos correspondía a nosotros, y por Él, es decir, Él fue muerto como propiciación y como expiación por nuestros pecados. Si estamos viendo acá de personas aún injustas y personas normales, ¿verdad? Que la ira del Eterno se apacigua con estas personas, con el pueblo de Israel, cuanto más, oiga bien, la muerte de un tzadik es un justo, cuánto más, y cuánto más la muerte del Mesías, su Hijo, el Hijo del Eterno. Entonces, por esto, ¿verdad? Y estos pasajes que hemos estado viendo nos ayudan a entender la mente del Eterno, cómo el Eterno obra, ¿verdad? Y para que no vengamos después a estar hablando contra la palabra del Eterno. Vea, todo lo que hemos visto va de la mano con la Escritura. Todo esto, o sea, todo lo que hemos visto va de la mano, y por eso es peligroso hablar en contra de estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque cuando se habla en contra de lo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo, eso es la blasfemia del Espíritu Santo. Esa es la blasfemia que no le será perdonada, porque es la obra del Eterno, es la obra del Mesías en este tiempo. Al Mesías cuando Él hacía, porque eso sucedió porque el Mesías venía, y con lo que el Mesías sobraba, vinieron ciertos fariseos y le dijeron, está en el nombre de Belcebú, hace esas cosas. Y el Mesías le dice, no, le dice, Belcebú no puede sacar a Belcebú. Cualquiera que hable del Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable en contra de lo que el Hijo del Hombre está haciendo, y él está haciendo a través del Espíritu en este tiempo, está llevando esta palabra de verdad para revivir a los huesos secos. Por esta razón es importante que clamemos al Eterno para que esta lluvia tardía caiga sobre nosotros y caiga sobre muchas personas más que van a ser alcanzadas a través de esta palabra. Oremos mucho por nuestro ministerio. Por favor, oremos mucho por este ministerio. De verdad que les pido sus oraciones, ¿verdad? Para que, de verdad, pues sé que un día, ¿verdad? No sabemos cuándo el Eterno pues, nos va a llevar o el Mesías venga, pero queremos dejar nuestro aporte, y en este caso en las redes, ¿verdad? Cada cosa que hacemos, les digo, el Eterno, hacemos muchas cosas nosotros, pero muchas de las cosas que hacemos son cosas que para algo que aquí se queda, ¿verdad? Pero qué bendición para cada uno de nosotros, que ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba y hacemos tesoros ahí arriba. Eso, ahí no, dice que la palabra que el orín no corrompe. Lo que hagamos ahí arriba, eso no corrompe, ¿verdad? Entonces, quisiera que fuéramos a un par de pasajes más. Esto está comentado también en el Talmud. Se llama Talmud Moed Katan 28a. Vean lo que dice el Talmud. Talmud Moed Katan 28a. Dice, Rabbi Iya Bar Abba dijo, los hijos de Aharón murieron el 1 de Nisan. Fíjese bien. Estamos hablando de Nadab y Abiú. Dice el comentario ahí en el Talmud, ¿por qué la Torah menciona luego, por qué la Torah menciona luego sus muertes relacionadas con el día de Yom Kippur o el día de la expiación? Y dice la respuesta, para enseñarnos que así como Yom Kippur expía, también la muerte de Nadab y Abiú expía. Imagínense, ese comentario, le estoy leyendo comentarios que hay dentro de la tradición oral judía. Cómo el Eterno perdona, ¿verdad? Perdona el pecado. Les voy a mencionar un último pasaje. Dice, esto está en el Zohar 2.21a. Vean lo que dice estos comentarios del Zohar. Dice, en tanto que los hijos de Israel habiten en Tierra Santa, los sacrificios que realizan en el templo remueven todas las iniquidades del mundo. Pero ahora sin templo, solo el Mesías puede hacerlo. Y obviamente estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Porque las Escrituras son las que nos hablan, ¿verdad? Acerca de cómo el Eterno expía el pecado. Así que, bueno,
hemos llegado al final, ¿verdad?, con esta transmisión. Yo espero, ¿verdad?, de que cada uno de nosotros hayamos sido bendecidos con esta enseñanza. Oremos los unos por los otros y les pido que igual, ¿verdad?, pidan por este ministerio de su siervo, ¿verdad?, de su servidor, para que pues podamos proseguir y podamos seguir llevando estas enseñanzas, ¿verdad? Hago la invitación a mis hermanos que están, ¿verdad?, acá, y les doy las gracias por estar apoyándome en los momentos que transmito, ¿verdad? Les digo porque si no me sentiría un poco extraño que estuviera acá y ver que solamente hay uno conectado o no hubiera nadie, ¿verdad? Así no dejaría de sentirme un poco extraño, aunque seguiría, ¿verdad? Pero yo sé que hay otros hermanos que van a ver los estudios posteriormente y otros que los van a compartir, ¿verdad? Igual estamos compartiendo el hermano Elí en Sonsonate. Agradezco nuevamente, ¿verdad?, todo el esfuerzo que el hermano Elí está haciendo, ayudándome a subir los videos a YouTube. Si no me equivoco, ya les llegaron por ahí, y si no, pues les voy a por ahí les voy a poner la dirección para que puedan darle like ahí a las páginas de YouTube, donde yo creo que ya se subieron los dos primeros en un canal que él ha abierto, en un canal de YouTube, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? No es cuestión de que les digo, miren, den like porque queremos fama, no, nada de eso, sino que de acuerdo a esto, él me cuenta de que entre más personas lo miren, se ubica como en los primeros lugares, y cuando una persona ponga ahí, digamos, la ley, o ponga el Eterno, ponga alguna palabra clave, puedan salir dentro de los primeros, y así las personas pues puedan ser bendecidas con estas explicaciones, como vuelvo y repito, las cuales vienen de arriba. No soy yo les digo así, de verdad, yo soy el menos indicado de estar hablando acá, se los digo, pero en su misericordia el Eterno así lo ha querido, ¿verdad? Entonces, gracias por sus oraciones, gracias de verdad por estar acá, ¿verdad?, apoyándome, y pues vamos a continuar. Creo que el día domingo, si el Eterno permite, vamos a estar llevando otra enseñanza, y yo les posteo por ahí qué tema vamos a hablar. Muy posiblemente sea el tema acerca del sacerdocio, ¿verdad?, de Melquisedec y el sacerdocio de Levita. Por ahí vamos a entender un poquito, ¿verdad?, por qué el Mesías es llamado sacerdote o sumo sacerdote. Inclusive vamos a hablar de dónde está el Mesías actualmente. ¿Dónde está? En los cielos, sí, pero vea, hay otras cosas lindas que vamos a ver ahí, ¿verdad? ¿Y por qué el Mesías es sacerdote si el Mesías no viene de la tribu de Leví? ¿Cómo es eso de Melquisedec? ¿Qué es eso? O sea, ¿quién me explica qué es eso? Entonces vamos a ahondar un poquito, ¿verdad?, en ese tema que es maravilloso, ¿verdad? Así que están cordialmente invitados, ¿verdad?, para que podamos seguir estudiando la palabra de nuestro Padre Eterno. Así que pues vamos a orar, ¿verdad?, y de esa manera damos por concluido este estudio. Baruch atah Adonai, bendito eres tú, Señor nuestro, soberano del universo. Bendito y exaltado sea tu nombre por siempre. Te damos gracias, Padre bueno, en esta hora, por darnos la vida y permitirnos llevar tu palabra a cada persona, Padre. Tú sabes hasta dónde vas a llevar estas enseñanzas. Te pido, Padre, que puedan llegar a tus hijos, ¿verdad?, en medio de la diáspora, aquellas personas que tienen hambre y sed de justicia, Padre. Bendigo la vida de mis hermanos que igual pues han estado pendientes. Tú conoces a cada uno por nombre, Padre. Bendice a cada uno de ellos, Padre. A Dalis, Padre, te pido por favor que puedas sanarla, Padre, de su enfermedad. Llégate a ella, por favor, Padre bendito. Igual pedimos por nuestra hermana Cristina y ese brazo que le está molestando allá en Chile. Por favor, sé con ella, Padre. Te lo suplico en el nombre de Yeshua, ¿verdad? Sé que hay más hermanos que están pasando algún momento, ¿verdad?, de enfermedad. Te pido por favor, Padre, que puedas hacer la obra, principalmente que vamos ya a entrar a lo que es el día de Shabbat, el día precioso que tú has dejado, Padre, el día de los milagros. Te pido que hagas una obra en este día especial. Igual pedimos por los familiares de mi hermano Hugo allá en Chile, están enfermos, Padre. Te pido por favor que seas con ellos. Te pido por cada uno de mis hermanos, mi hermano Edwin allá, Padre, en Estados Unidos, Padre, guarda su familia, guarda a los padres, su padre, creo, no sé si la otra hermanita que se conecte a su hermana, bendícela también, Padre, acá, guárdala, por favor.
Asimismo, Padre, pues pedimos por los demás hermanos, ¿verdad? Que les guardes, que les bendigas, Padre, que los protejas de todo mal. Mi hermana Damaris, mi hermana Alicia, mi hermano Marcos Palacios también allá de San Marcos, guárdales, Padre, por favor. Te pedimos por cada persona, Padre, te pedimos por la familia Jiménez Villeda, Padre, que le guardes, por favor, que les guardes de todo mal, Padre bendito. Igual, Padre, pues te pedimos también por nuestro hermano Roberto, mi hermana Carmen también, que les guardes también a ellos, mi hermano Héctor, mi hermana Vanessa, igual, Padre Benjamín, su hijo, guárdalos de todo mal. Guarda a cada hermano también allá en las 600, Padre, por favor, te pido que les guardes de todo mal. A mis hermanos allá, mi hermana Brenda, Padre, allá en Lourdes, Padre, mi hermana Sarita, mi hermana Raquel, Padre, toda esa familia, guárdalos de todo mal. De verdad, Padre bendito, que necesitamos de ti en todo momento. Siempre te pedimos, Padre, igual por los familiares de mi esposa, Miguel, por su familia, por Américo, igual, Padre, que les guardes y les protejas donde están. Que apartes, Padre, de todos nosotros estos virus y estas cosas, Padre, que los apartes de nosotros. Tu palabra dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, y nosotros nos aferramos a esta promesa. Igual te pido por Norma, Padre, sus hijas, por Carolina, que se desempeña como doctora, Padre, te pido que la guardes, Padre, al estar en medio quizás de personas que puedan llegar a estar infectadas de estas enfermedades. Y así, Padre bendito, de verdad, pues hay una lista innumerable. Pedimos por Rebeca, igual en México, que está solita, Padre, es una jovencita, pero te pido por favor que le guardes y que le des fuerzas, Padre, ya que no está cerca de sus papás acá en El Salvador. Hermana Rosita, también Rosita Mos, pido también por ella que le guardes, Padre, que le bendigas allá donde está. Y así, Padre, creo que hay una lista innumerable de hermanos, y cada uno de los que estamos acá igual tenemos nuestras peticiones personales. Yo te pido en esta hora, Padre, que avives tu obra en medio de los tiempos, que avives tu obra en medio de los tiempos, que la hagas conocer, Padre, en tu ira. Por favor, acuérdate de tu misericordia. Guarda a mis hijas, guarda a mi madre, guarda a mi esposa también, mis hermanas, Padre, los hijos de ellas igual mis cuñados, Padre, por favor, guárdalos también. Realmente necesitamos, Padre, de ti. Otoniel, guárdalos, dale sabiduría, Padre bendito. Guarda a Helio también, a Fulvio, Padre. De verdad, hay tantas cosas, Padre, que de manera personal pedimos en todo momento, pero de verdad que cuando hablamos contigo sentimos una necesidad y una paz, Padre, que solamente tú nos sabes dar. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Padre. Por favor, no mires, Padre, por favor, no nos mires a nosotros directamente. Míranos a través de tu Hijo. Te damos gracias por ese regalo especial que nos diste, Padre. Ese regalo de darnos de verdad a tu Hijo amado como propiciación para nuestros pecados. Bendito y exaltado sea tu nombre. Permite que cada uno de nosotros podamos vivir para sí, que podamos despojarnos de este viejo hombre y que en nosotros surja un nuevo nacimiento, un nuevo hombre, una nueva mujer que esté de verdad, que ya no estemos atados a las cosas materiales, Padre, sino que podamos de verdad mirar las cosas de arriba, porque tu palabra dice que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Bendito, bendito sea tu nombre por todas las bondades, Padre, por todo lo que haces. Pedimos, Padre, por ese reino, Padre, que ha de venir, que no tiene fin, que nos hagas partícipes de ello, Padre. Por favor, por tu misericordia, por tu bondad, no por nuestros méritos. No tenemos méritos, Padre, como dijo Daniel, no te pedimos basados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Bendito y exaltado sea tu nombre por siempre, Adonai, Elohim de los ejércitos, el único Dios verdadero. Bendito sea tu nombre, Padre, y bendito sea el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y decimos amén y amén. Bien, hermanos, la verdad que bendito sea el nombre del Eterno, ¿verdad? Hemos terminado con esta transmisión y si el Eterno lo quiere, si el Eterno lo permite, vamos a continuar el día domingo, ¿verdad? El día de hoy Shabbat, no les prometo hacer transmisión, ¿verdad? Lo estamos haciendo ahorita en familia, con mis hijas pequeñas, ¿verdad? Pero ya vamos a ver cómo vamos a ir ordenando estas cosas. Así que gracias por estar conmigo, que el Eterno les bendiga, ¿verdad? Mi hermana Sonia es, bendita sea, hermana, que el Eterno la bendiga y la guarde. Shalom, mis hermanos, shalom, un abrazo.
En el nombre de Yeshua. Shalom.